Padre, te doy las gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos venir delante de ti, como dice tu palabra, que podemos a través del nombre de Cristo Jesús poder entrar confiadamente ante el trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro. Señor amado, habla a nuestros corazones en esta mañana a través de tu palabra, Señor, y que tu siervo pueda hacer, Padre, a lo que no puede si tú no estás con él. Que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Seguimos con la serie de predicaciones, Familias para la Gloria de Dios. Hablamos lo que debe ser un esposo conforme al corazón de Dios y luego una esposa conforme al diseño de Dios. El molde, digámoslo así, o el modelo lo pone el Señor. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de algo que se presenta en el hogar siempre, ¿verdad? Hemos tenido que pedir perdón en nuestras familias. Siempre, ¿verdad? Y el perdón, mi amado hermano, cuando viene de Dios y cuando viene de un corazón sincero, honesto, arrepentido, esto puede restaurar familias. Y yo quisiera que usted tenga el texto de Lucas 15 abierto. Ahí vamos a, como les dije anteriormente, leyendo por secciones esta porción de la Biblia. Tenemos claro algo, hermanos. El pecado destruye todo. Inclusive el pecado destruye las relaciones en familia. Pero la buena noticia, mi amado hermano, es que la gracia de Dios puede restaurar todo aquello que parecía perdido. Y eso es el regalo que Dios da a cada uno de sus hijos. Ahora, lo que quiero mostrar, hermanos, y no yo, sino la palabra del Señor, yo haré mi parte humana, pero que sea el Señor mismo hablando a nuestras vidas, es que el corazón, hermanos, el perdón bíblico, el perdón que habla la Escritura, viene del corazón misericordioso de Dios. Y solamente el Evangelio que restaura vidas, puede traer verdadera restauración a su hogar. ¿Ha considerado usted que tal vez su hogar ha pasado por tormentas o pasa por tormenta actualmente y cree que no hay ya solución? Hay solución. El Evangelio de Cristo Jesús, aquel que restaura y aquel que perdona. Hermanos, una de las cosas más dolorosas en la vida es ver a las familias rotas. Cada vez que un hogar se destruye, duele el corazón, apena el corazón. Hay hogares donde ya no se conversa, ya no se pregunta simplemente cómo estás, para sentir la parte emocional de la otra persona. Ahora los hogares tienen resentimientos profundos, hijos alejados, padres heridos, hay relaciones frías. ¿Han visto que hay hogares que ya prácticamente ni siquiera conversan? Este mundo les ha absorbido tanto que a veces hay padres, y yo entiendo el contexto en el que vivimos, padres que salen por la mañana viendo a sus hijos descansando y regresan a casa y les vuelven a ver a sus hijos descansando. ¿En qué momento conversan con ellos? Y este mundo nos ha absorbido tanto, por eso les decía hoy, las relaciones inclusive se han vuelto frías. Yo sé que muchos pueden decir, pastor, la rutina, es que la rutina. Y hay esposos
que se dejan absorber por esa rutina y que ya ni siquiera le preguntan a la esposa, ¿cómo te fue hoy? O esposas que ni siquiera preguntan al esposo, ¿qué tal tu día hoy? Damos todo por hecho y vivimos en automático, ¿verdad? Pero cuando una relación familiar es así, hermanos, puede haber consecuencias drásticas en el futuro. Hay años de distancia emocional. Imagínese esa manera de vivir multiplicado por años y años y años y años y años. Y a la final en casa con quien usted vive es con extraños. Porque ni siquiera sabe lo que le pasa en su corazón. Ni en el corazón de sus hijos, ni en el de su esposa. Y tampoco los hijos saben cómo está el corazón de sus padres. Todo eso ha hecho el pecado hoy. Hay heridas familiares que son tan profundas que las personas llegan a pensar, para mí no hay solución, para mi familia no hay solución. Y tal vez muchos llegan a la iglesia con una sonrisa y con una apariencia de que todo está bien. Pero dentro de sus hogares existe dolor, decepción, orgullo, culpa, relaciones quebradas y, como dije anteriormente, relaciones frías. Pero saben que el pasaje que nuestro hermano Néstor leyó y es que es el texto base de esta predicación, realmente es un pasaje hermoso. Lucas 15 muestra algo glorioso. Dios, su Dios, si usted ha confesado que es un pecador y necesita un Salvador, ese Dios es alguien tan glorioso y es especialista en restaurar lo que el pecado destruyó. El pecado puede ir dejando como un huracán, ¿verdad? Vemos las ciudades cómo quedan después de un huracán y vemos todo destruido. Dios puede restaurar todo aquello. El pasaje de Lucas 15, por lo general hay subtítulos, ¿no? En las Biblias. Esto no crea que es inspiración divina. Esto fue hecho por los eruditos teólogos que fueron dividiendo para un mejor estudio la palabra del Señor. Y vemos tres historias. No vamos a ver todas porque nos faltaría el tiempo, pero comienza hablando sobre la oveja perdida. En sus Biblias ustedes la pueden ver. Inmediatamente después comienza hablando sobre la moneda perdida. Y luego comienza a hablar sobre el hijo pródigo. Algunos teólogos han propuesto que no debería llamarse el hijo pródigo. Le contaba esto ayer a los jóvenes. En un examen que tuve que dar en el Instituto Bíblico, me pusieron una pregunta trampa. Me pusieron, ¿quién es el protagonista principal? Escuche bien, ¿quién es el protagonista principal del libro de Ruth? Y también me puso, ¿quién es el protagonista principal del libro de Esther? Y pues uno pudiera, por deducción, entre comillas, lógica, decir, el autor principal del libro de Esther, pues es Esther, ¿no es cierto? Y yo contesté, Esther. ¿Y qué creen que pasó? Incorrecto. Por ventaja, el examen, si usted se equivocó, abajo le ponen la razón o la respuesta correcta. ¿Y saben qué decía abajo? La respuesta correcta es Dios. Si la pregunta dijera, ¿quién es el protagonista secundario del libro de Esther? Esther. Pero todo se trata de Dios.
Y lo mismo pasa con este pasaje. El hijo pródigo, yo sé que es la historia de un hijo rebelde y que ya vamos a ir viendo más adelante. Realmente sí, su historia puede traer enseñanzas a nuestras vidas, es verdad, pero todo se trata de Dios, hermanos, y de ese Padre perdonador, aún sabiendo que sus hijos, usted y yo más que usted, somos unos pecadores. Todos estos pasajes o todas estas historias que acabamos de leer revelan el corazón de Dios hacia los pecadores. Y la parábola del hijo pródigo revela algo importante, hermanos. El dolor del pecado dentro de la familia. También otra cosa que enseña la historia del hijo pródigo es la rebeldía humana y la gloria del perdón restaurador. Quisiera que vayamos leyendo junto, como les dije, tengo estos 4 puntos que he dividido el sermón. Vamos al versículo 11 al verso 16. No vamos a leer todo de corrido hasta el 32. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 16. Dice la palabra. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Estos versículos, y como punto número 1, debemos ver un principio seguro. El pecado siempre produce distancia y quebranto. ¿Hay otra cosa que produzca el pecado en nuestras vidas? Todo será negativo, todo será destrucción. Y vemos en estos pasajes del 11 al 16 que el pecado produce eso, distancia y quebranto. Porque aquel hijo va donde su padre le dice, dame la parte de mis bienes, dame la parte de la hacienda que me corresponde, dice la versión Biblia de las Américas. Y aquí permítame compartir 3 cosas. El hijo menor desea los beneficios del padre, sin querer la relación con el padre. El padre aún vivía. Yo sé que esto es muy normal en estas épocas, ¿verdad? Ahora ya no se espera que el papá o los padres fallezcan para poder recibir una herencia. Por lo general, hoy en vida, los padres dicen, voy a repartir mi herencia a cada uno de ustedes y así lo hacen. Pues algo parecido está ocurriendo en esta historia. El hijo le está diciendo, padre, yo quiero mi parte para algo bueno. Y en su corazón ya había el pecado. Entonces, el pecado alimenta el egoísmo. El pecado no le va a hacer mejor persona a usted. El pecado el pecado, hermanos, va a sacar lo peor de nosotros. Lo peor que hay en nosotros, a través del pecado, va a florecer. Y las personas que van a estar a su lado le van a decir, te desconozco, Juan.
cuando el pecado florece, pasa esto. Y el pecado alimenta el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Ver simplemente por usted, satisfacer sus necesidades usted. Y eso es lo que pasa con el hijo. El hijo exige, toma, se revela, se aleja. Eso es lo que hace el pecado y lo hizo en este joven. El pecado le empujó hacia la independencia, el orgullo y la autosuficiencia. Ok, tal vez usted puede estar diciendo, pastor, pero el hijo pródigo quería independencia. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de malo en eso? Y pues no hay malo en sí mismo, pero usted sabe el final de la historia o conoce el trayecto de la historia. ¿Qué había en el corazón de este joven? No quería las reglas de su padre. Y como no quería las reglas de su padre, pues él me independizo. Para vivir la vida loca, con el dinero, con el suficiente dinero que mi padre me heredó, voy a probar de todo. Es lo que había en el corazón de este joven. Y esto demuestra que había en él orgullo, autosuficiencia. Hermanos, muchos conflictos familiares nacen cuando uno piensa solo en sí mismo. Cuando nadie quiere humillarse en el hogar. Y cuando todos exigen sus derechos. ¿Pero por qué pasa esto? Por el pecado que hay en nosotros. ¿Se imagina usted un hogar en el que prolifere el egoísmo? Que en el hogar cada uno piense solo en sí mismo. Que el esposo piense en él y la esposa piense en él. Yo sé, hermanos, que a veces en el conflicto que se da, a veces solo uno quiere que su parte sea llenada. Es que tú no me entiendes. Y pensamos en nosotros. Y esto es una parte de egoísmo. Cuando uno piensa solo en sí mismo. Esposos, esposas. Y más esposos que esposas. En el matrimonio tú piensas primero en tu esposa y luego piensas en ti. Y esto es algo que menciona muy claramente Efesios 5, versículos 25, 26, 27. ¿Acaso alguien aborreció alguna vez a su propio cuerpo? Hablando de que el hombre y la mujer ya es una sola carne. Y he dicho esto muchas veces y creo que podría ser el versículo lema de esta serie de sermones, Familias para la Gloria de Dios. Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, cuando nosotros vemos en el hogar que el conflicto nace, primero pensamos en nosotros mismos. No, usted tiene que ver por el resto. Ahora, también quiero compartir en esta parte del pecado que alejarse del Padre siempre trae destrucción. Y está hablando aquí de, se fue lejos, dice la palabra, y la distancia física refleja también distancia espiritual. Lejos del Padre. Obviamente, hermanos, esta es una historia real, pero que nosotros podemos verla de una forma alegórica o simbólica. ¿Quién es ese Padre? Dios, Dios Padre. ¿Quién es ese hijo pródigo? 。
Hermanos, y cuando nosotros estamos lejos del Padre o cuando estamos lejos de Dios, vamos a hacer lo mismo que hizo este joven. Desperdiciar, perder, caer y terminar vacío. Esto pasa cuando usted se aleja de Dios. Inclusive muchas veces va a llegar a tocar fondo, como lo hizo este personaje. ¿Y sabe qué? Dios puede muchas veces permitir en su vida tocar fondo para que usted se dé cuenta. No muchas veces va a estar arriba. Muchas veces vas a tener que tocar el fondo para que vuelvas en sí, lo que vamos a ver más adelante. Vuelvas en sí y regreses al Padre. Quisiera que me acompañe en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12, por favor. Permítanme irme adelantando. Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo 14, verso 12, dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Eso es lo que estaba pensando aquel joven. Pensaba que con la fortuna de su padre él iba a hacer una nueva vida, iba a disfrutar de los placeres del mundo, pero realmente lo que terminó pasando es que su camino fue de muerte. Termina esclavizado al pecado. Y esto me lleva a la tercera parte del punto 1. El pecado deja al corazón vacío. ¿Qué ocurrió cuando este joven dio rienda suelta a su pecado? Él terminó humillado, hambriento. Si vemos en el texto bíblico que llegó a desear la comida, los albarrojos que fueron echados para los cerdos, y que él pensó, en la casa de mi padre pudiera estar comiendo un banquete. Y eso le pasa al hombre que da rienda suelta al pecado, porque cuando se encuentra en el pecado mismo, Dios en un destello de misericordia va a abrir los ojos. No sé si le ha pasado antes, pero recuerda, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En la casa de mi padre. Tengo bendiciones y estoy aquí recogiendo migajas, ni siquiera migajas, porque las migajas pudieran ser más decentes. Era el desperdicio que le daban a los cerdos. Este hijo termina así, humillado, hambriento, quebrado, alimentando cerdos. El pecado siempre lleva más lejos de lo que imaginamos. Y tú no sabes cuándo es para. Hermanos, cuando das rienda suelta al pecado, no te vas a dar, si no te das cuenta, el desenlace final va a ser la muerte. Si no despiertas de ese pecado o de esa somnolencia. Y por eso es que el pecado nos puede llevar, hermanos, como un cheque en blanco, por el camino de la perdición. Y aquí permítanme decirles algo pastoral. Los hogares, hermanos, hoy en día están heridos en la actualidad. Y por eso debemos buscar del Señor. Y por eso vi la necesidad, hermanos, de poder iniciar esta serie de sermones.
Porque muchos hogares hoy están heridos por el orgullo. Le pregunto, ¿es esto cierto? ¿Hay hogares heridos por el orgullo? ¿Por las adicciones? ¿Por la rebeldía? ¿Hay hogares heridos por las palabras? ¿Hay hogares heridos por decisiones pecaminosas? Vamos al segundo punto, versículos del 17 al 20. Acompáñeme con su mirada, mi amado hermano. Versículo 17 dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Este segundo punto, hermanos, podemos ver que el arrepentimiento, escuche bien, el arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. ¿Quiere que su vida sea restaurada? El arrepentimiento es el primer paso. Pero muchas personas quieren restauración sin arrepentimiento. Y hermanos, muchos confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Y en realidad lo que están es aconcienciados, arrepentidos en cierta forma, pero no la manera bíblica que implica el arrepentimiento. Un remordimiento puede hacerte volver a lo mismo, un círculo vicioso, pero el arrepentimiento corta esto, porque el arrepentimiento es un cambio en tu vida. Como dice el versículo que terminamos leyendo, el versículo 17, y volviendo en sí, él se dio cuenta dónde estaba. Y aquí comienza el cambio. Y asimismo vamos a ver tres partes dentro de este punto 2. El pecador necesita reconocer su condición. Y es por eso que debemos predicar el Evangelio, porque dice la palabra del Señor en Romanos que por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay uno que salga de esta realidad? Ninguno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3. Entonces, todos somos pecadores. Entonces, todos debemos o necesitamos reconocer nuestra condición. Es por eso que debemos predicar el Evangelio a todos, aun a los que digan que son buenas personas y no necesitan del Evangelio. El Hijo entiende su miseria, su pecado, su necesidad. Hermanos, mientras no exista reconocimiento del pecado, no va a haber una restauración verdadera. La Biblia siempre habla del nuevo nacimiento. ¿Y el nuevo nacimiento qué es? Arrepentirte primero. Y uno puede decir, pero pastor, yo no le he hecho daño a nadie. Pues es tu naturaleza pecaminosa con la cual naces. Tu naturaleza es el pecado. Y por eso necesitas de un Salvador. Porque por tus medios no puedes salvarte. Por ser buena persona no te vas a salvar. Y ahí, por eso dice Juan 3:16, que amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito,
para que a través de Él, hermanos, usted y yo tengamos vida eterna. Pero el pecador necesita reconocer su condición primero. No simplemente decir, no, yo no necesito porque yo soy buena gente, yo no necesito porque no le hago daño a nadie. No. El segundo punto dice, el arrepentimiento verdadero produce retorno. Y exactamente, si tu arrepentimiento es verdadero, vas a regresar al Padre. Lo que dice este joven, me levantaré e iré a mi Padre. Hermanos, el arrepentimiento no es solo llorar. Usted puede llorar todo un día diciendo que está arrepentido de lo que hizo, pero si al día siguiente vuelve y hace lo mismo, eso no fue arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico no es solamente sentir tristeza por algo malo que usted hizo. No. Es volver. Es un giro de 180 grados. No de 360 como algunos dicen, porque si usted gira 360 grados regresa al mismo punto, a lo mismo que era antes. Tiene que ser un cambio radical. Y este es el arrepentimiento. Y el Señor quiere que todos aquellos que vienen a Él primero se hayan arrepentido. Porque usted no puede venir primero a Él, a ver qué pasa, y después me arrepiento. Usted no puede venir a Él sin arrepentirse primero. Acompáñeme a Primera de Juan 1:9, por favor. Primera de Juan 1:9. Un texto que he utilizado muchas veces. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero recordando a aquella persona que dice ser buena y generosa y que no le hace daño a nadie, miremos lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en ti. Si dices que no necesitas de un Salvador, que eres buena persona y por lo que eres buena persona, tú vas a acceder a la salvación. No. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y no solamente para perdonarlos, sino también para limpiarnos, hacernos de nuevo. Seguidamente de esto, la gracia de Dios sigue esperando. El Padre no salió a buscar venganza o castigar a su Hijo. Este Padre esperó con misericordia. Y eso es lo que necesitan muchos hogares. Los hogares necesitamos eso: humildad, confesión y arrepentimiento genuino. Quiero que me acompañe al tercer punto de este sermón, versículos 20 al 24. Yo sé que ha sido un pasaje largo, algunos versículos, pero vamos a ver todo el contexto. Versículos 20 al 24, leemos de nuevo el 20. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y
y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí vemos una de las escenas más hermosas de la Biblia. ¿Cuál fue la reacción del padre? ¿Lo rechazó? ¿Buscó venganza? ¿Buscó castigarlo? Tú te mereces esto. Sí, yo sé que se merecía eso, pero la misericordia del Padre. Dice que lo vio llegando a lo lejos. Dice que en aquella cultura, hermanos, no era común ver a un hombre mayor corriendo públicamente. A este hombre no le importó la cultura. Vio a su hijo llegando y este padre corre, lo abraza, lo recibe, lo restaura. Así es el corazón de Dios. Cuando usted vuelve a Él. Y el padre demostró gracia inmerecida, porque este hijo pródigo merecía aquella gracia. No. Y por eso se llama gracia, porque es algo que recibimos sin merecerlo. Y esa gracia solamente la da el Padre. El hijo esperaba un castigo, pero a cambio él recibe misericordia. Sacad el mejor vestido, traigan al becerro engordado, pónganle un anillo y sandalias en los pies. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre aquí? Cubriéndolo, honrando a su hijo y le restaura dándole dignidad. Realmente este pasaje del hijo pródigo tiene mucho que ver con el Evangelio. Quiero que me acompañe a Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, 8 dice la palabra: pero si Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está diciendo el texto bíblico, ¿no? Parafraseando un poco, a pesar del hombre y mujer pecador que eres y que te merecieras del castigo eterno, aún así Dios envió a su Hijo Jesucristo a esos pecadores para que a través de Él tengamos la salvación. Y Él vino por nosotros. Y Dios mostró su amor a pesar de lo mismo que hizo este padre. Mostró su amor y misericordia a pesar de. Y eso es lo que hace el perdón, hermanos. Restaura relaciones. Este hijo mío muerto estaba. Este hijo mío muerto era. Y la restauración hace eso. Trae vida. Trae gozo. Reconciliación. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Aparte de perdonar pecadores, el Evangelio también restaura vidas. Ver familias restauradas a través del Evangelio realmente es algo glorioso. Y ese es uno de los propósitos por los cuales la iglesia debería existir. Ver vidas restauradas, ver pecadores al arrepentimiento, cambiando sus vidas,
Que cuando haya personas que usted diga, uy, ¿qué va a cambiar él? El Señor haya cambiado su vida. No porque haya querido, sino porque el Señor mismo lo alcanzó. Con lazos de amor lo alcanza. Y esto llevamos al cuarto punto del sermón de hoy. Versículos del 25 al 32. Acompáñeme con su mirada. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El orgullo, hermanos, también puede alejar el corazón. ¿Cuál fue la actitud de este hijo mayor? Externamente obediente, pero internamente endurecido y orgulloso. El orgullo religioso también destruye relaciones. Porque el hijo mayor, acabamos de ver, no, él se llena de enojo. Él rechaza la restauración. Él dice, él hizo esto y él merece el castigo. Él no muestra gracia para su hermano, digámoslo así, su hermano menor. El resentimiento, hermanos, impide disfrutar la gracia. Él se enojó y no quería entrar. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Jonás? Dios le había dicho que vaya hacia Nínive. Pero aquel varón dijo, no, yo no quiero ir allá, son muy pecadores. Pero Dios le había dicho que al ir a predicar allá, las personas iban a cambiar. Pero él dijo, no, yo no quiero, ellos se merecen la muerte, ellos se merecen la destrucción. Y navegó hacia el otro lado, hacia Tarsis. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Muchas veces nosotros actuamos así, como este hermano mayor. Cuando vemos que otro prójimo se arrepintió, viene a los pies del Señor, ¿qué hace usted de reojo? Le irá a perdonar a él. Pero si él ha sido y esa persona recibe el perdón. Al contrario, hermanos, nosotros deberíamos alegrarnos. Cuando alguien que no conocía del Evangelio entrega su vida al Señor y cambia su vida a través del Evangelio. Muchas veces lo que hay en nosotros es resentimiento y eso impide disfrutar la gracia. La falta de perdón endurece el corazón. Escuche bien eso. La falta de perdón endurece el corazón. Hermanos, muchas veces nosotros decimos,
yo a ti no te voy a perdonar. Pero damos la vuelta y le decimos al Señor, Señor, perdóname. ¿Actuamos así? Si al que tenemos al lado nos cuesta perdonar, si al que tenemos al lado nos cuesta amar, y esto es no saber disfrutar de la gracia y el perdón que Dios nos da. En este caso, el padre también sale al encuentro del hijo mayor. Este padre ama a ambos hijos. Y esto refleja, hermanos, el corazón misericordioso de Dios. Como he hecho en los sermones anteriores, para ir terminando, quiero compartir con ustedes 4 aplicaciones prácticas del sermón de hoy. Número 1, el pecado siempre daña las relaciones familiares. Y esto no afecta a una sola persona. Si hay una relación rota dentro de la familia, esto afecta a toda la familia, no solo a los protagonistas del resentimiento. Segundo, la restauración comienza con un arrepentimiento genuino. Una restauración no va a empezar si es que no hay un arrepentimiento genuino en la persona. No poniendo excusas, no con el orgullo, simplemente reconociendo que se equivocó, reconociendo que es un pecador que ha fallado y que busca el perdón de Dios. Mira, hermano, cuando estemos delante del Señor, podemos tener un montón de excusas, pero si tú no accediste al perdón que Él ofrece, estas justificaciones, tú vas a decir, Señor, es que yo no tenía cómo congregarme porque vivía muy lejos. Señor, es que los domingos en la mañana hacía mucho frío. Señor, es que esto y lo otro. Ninguna justificación será válida delante del Señor. Número 3, el perdón refleja el Evangelio. ¿Sabe por qué perdonamos nosotros, hermanos? ¿O por qué deberíamos perdonar? ¿Sabe usted por qué deberíamos perdonar? Porque nosotros ya hemos sido perdonados. Y por eso nosotros deberíamos perdonar. Porque Cristo ya pagó el precio. Número 4, ninguna familia está demasiado rota para recibir la gracia de Dios. Cristo ha restaurado hogares, restaura hoy y seguirá haciéndolo. Él sigue trabajando hoy. Conclusión. Lucas 15 no es solamente la historia de un hijo pródigo. También es la historia de un padre misericordioso, de una gracia grande y de un amor que restaura. Hoy en día muchos hogares están cansados, heridos, fastidiados, quebrados, distanciados emocionalmente. Pero hermano, recuerda, el Evangelio tiene poder para traer reconciliación. Ese es el Evangelio, traer reconciliación de Dios, del hombre hacia Dios, o de Dios hacia el hombre. Y el Evangelio puede hacer eso en tu vida.
reconciliarte por el perdón que Él te brinda. Donde hay gracia, ahí está Dios. Llamado final para terminar. Para los hijos. Hijos, ¿te has alejado del Padre? Y esto tiene que ver mucho con Dios y con tu Padre terrenal. ¿Te has alejado del Padre? Para los padres, escuchen bien, ¿tu corazón refleja gracia o solamente dureza? Para las familias, ¿hay relaciones que necesitan reconciliación? Para todos los hermanos, amigos que nos acompañan. Dios sigue recibiendo pecadores arrepentidos. Y el mismo Dios que restaura almas, también va a restaurar tu hogar. Cierre sus ojos, mi amado hermano.